Ya. Buenas noches, docente. Mi nombre es José Luis Buenaventura Córdoba. El día de hoy vamos a presentar el trabajo grupal sobre el tema de la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social, ¿no? Eh, para hablar sobre un concepto de la reforma agraria en el Perú, fue llevada a cabo principalmente en la década de 1960. Es un tema de discusión que ha suscitado opiniones diversas sobre su impacto en el país. La reforma agraria tuvo beneficios mixtos y también pues desde puntos de vista político, económico y social, señalando tanto sus logros como sus desafíos. Continuamos con mis compañeros. Buenas noches, docente. Mi nombre es Luigi Nizama. Bueno, hablando de los aspectos políticos a favor, el primer punto tenemos la redistribución de la tierra. La reforma agraria en Perú buscó redistribuir la tierra de grandes terratenientes a campesinos, lo que podría haber contribuido a una mayor equidad en la propiedad de la tierra y a la participación política de las comunidades rurales. También tenemos el empoderamiento de las comunidades. La reforma agraria permitió a las comunidades rurales tener un mayor control sobre sus recursos y tierras, lo que fortaleció su cohesión social y participación política. Otro aspecto positivo al cambio de la estructura agraria es la dación a una nueva ley de las aguas. En esta ley dada en 1968, el control del agua era un factor fundamental de poder en el sector agrario. Hablando, en la siguiente diapositiva, en aspecto político en contra, tenemos los conflictos políticos. La expropiación de tierras generó tensiones con los propietarios de tierras y provocó conflictos políticos, a veces resultando en inestabilidad política. La implementación deficiente en algunos casos, la reforma agraria en Perú se llevó a cabo de manera ineficiente y en ocasiones con coerción, lo que socavó las instituciones democráticas. Como otro punto en contra, también tenemos que hubo un ascenso de los movimientos campesinos y de las invasiones de haciendas. Hubo la creación de sindicatos y poderosas federaciones campesinas. También hubo la politización e incluso la militancia de los campesinos a partidos de izquierda que surgieron en huelgas y tomas de tierras como método de lucha. Bueno, paso a mi siguiente compañero. Así como explicó nuestro compañero acerca de la implementación ineficiente que hubo, básicamente en el aspecto económico te podemos indicar en esta oportunidad en el lado a favor de que hubo un aumento de la productividad agrícola y también hubo diversificación de agricultura como puntos a favor. Sucede de que estos puntos básicamente eran propuestas interesantes, pero que en la práctica resurgieron un tema muy contraproducente para el Perú. En líneas generales, lo que se buscó con alcanzar con el aspecto económico es que los campesinos tuvieran una parcela de esas tierras básicamente monopolizadas y de que traerían una futura productividad agrícola en los futuros años, 20 años aproximadamente. Asimismo, en esta distribución, lo que se busca también es la diversificación de cultivos y la mayor producción de cosecha. Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, básicamente esto quedaron en propuestas porque la fragmentación de las tierras trajo como pérdida que tanto los campesinos que no tenían experiencia en la agricultura no supieran identificar que las tierras que le estaban dando, regalando o accediendo eran tierras, aparte de fértiles, improductivas, sobreexplotadas y en muchas ocasiones pasos naturales que básicamente no podía cualquier persona hacer una cosecha o una actividad agrícola. Y por último, en la pérdida de inversión, al esos factores, pues básicamente tener en contra, ninguna empresa privada y mismo Estado se dio cuenta de que hacer más inversión hacia estos campesinos no traería futuros ingresos a la actividad peruana. Continuamos con mi otro compañero, por favor. Buenas noches. Yo voy a hablar del tema del aspecto social a favor. La reducción de pobreza, como la reforma agraria del Perú, tenía como objetivo mejorar las condiciones entre los campesinos y entre las tierras como recursos productivos, igual como la reducción de la desigualdad social. En algunos casos, la reforma agraria logró reducir la desigualdad económica al permitir que las comunidades rurales, como las anteriores, sean controladas. En el aspecto social en contra, la implementación deficiente, como la mala implementación, resultó lo que no mejoró las condiciones de la vida de los campesinos. Y en el falta de apoyo técnico y financiero, el apoyo fue necesario, como la capacitación de financiamiento, ya que ellos no accedían a una tecnología, lo cual limitó sus capacidades para aprovechar sus tierras.
Continuando con el tema en conclusión, podremos decir de que si bien la reforma agraria tuvo puntos a favor y en contra, generalmente estuvo condenada y fue un fracaso, por el tema de que generalmente donde se ejerció la mayor parte de reforma de expropiación de tierras, se generó un atraso tanto económico y en el agro una pérdida irreparable. Estamos hablando de que en los años 60 y 80 en su implementación, mientras que los países de Latinoamérica tuvieron un aumento de hasta el 18% de su producción del agro, por este tema de la reforma agraria en el Perú se tuvo un atraso hasta el 17% de su producción y como recalco en el tema donde se ejerció mayor presión con el tema de la expropiación de tierras, en esos sitios hubo un atraso de décadas perdidas en la gente que se vio mayormente afectada en el lugar. Muchas gracias.